Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias, Señor, porque esta tarde es un día más para alabar tu nombre, para cerrar los ojos, darte la gloria, la honra, Señor, agradecerte lo que hasta el día de hoy tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús esta tarde, Señor, es tu Santo Espíritu el que da vida, es tu Santo Espíritu el que toca el corazón, el que abre los oídos espirituales, el que quita la venda de los ojos. Esta tarde, Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú derribando las barreras de incredulidad. Señor, tú eres el que empieza la salvación. Por ti tenemos vida eterna. Por ti empezamos a escucharte. Por ti empezamos a sentirte. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida, y vida en abundancia. Señor, gracias. Te pido por este año, por todo este año, para que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Que seas tú doblando, martillando nuestro corazón a fin de que podamos ser mejores hijos, mejores siervos tuyos. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Estamos estudiando este libro hermosísimo, Primera de Tesalonicenses, y este mensaje se llama El milagro de la conversión. Así se llama, el milagro de la conversión. Y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira cómo dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Ahí está. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Regresa por favor al versículo 4 y mira qué importante. Este mensaje, mi hermano, mi hermana, pues es, bueno, como todos. La Escritura
La verdad es una riqueza absoluta, una riqueza total. 1 o 2 versículos, la verdad es que son inagotables. Mira lo que dice en el versículo 4. Porque conocemos. Esa palabra es oidotes en el griego, pero su raíz es oída. Y quiere decir plenitud total de conocimiento. Es decir, lo que les está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo es: porque estamos completamente seguros. Eso es lo que quiere decir. Estamos completamente seguros, tenemos total certeza, tenemos total seguridad. Hermanos amados, de que Dios los ha elegido, de que son elegidos de Dios. Y ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo no sé tú, pero a ti no te gustaría que Dios hablara o te hablara y te dijera: tú eres elegido. Yo creo que a todos. Yo creo que a todos. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esta palabra elección es griego eklogé, y solamente 7 veces. Vamos a Hechos 9:15, por favor. Solamente 7 veces está escrito en el Nuevo Testamento. Solamente 7. Y en esas 7 veces se refiere única y exclusivamente a la soberanía de Dios por elegir a las personas. Dios es soberano y da vida a quien Él quiere. Eso enseña la Biblia. Y también enseña que hay una responsabilidad del hombre que lo rechaza. Eso enseña la Biblia. Ahora, ¿dónde termina la responsabilidad de Dios y empieza la responsabilidad de los hombres? Mi hermano, mi hermana, pues yo no lo sé. No lo sé. Pero en algún punto termina la responsabilidad de Dios de hablarle a las personas, el Espíritu Santo, y en otro punto empieza la responsabilidad de rechazar o aceptar al Hijo de Dios. Mira lo que dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ¿te acuerdas del apóstol Pablo? Esas son palabras de Dios a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque Ananías, ¿te acuerdas que le decía: oye, pero no sabes todos los males que ha causado a tus hijos, a la iglesia? ¿Sí te acuerdas? Como si Dios ocupara que tú le dieras un informe, ¿verdad? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, eklogé, me es este. Instrumento escogido me es este. ¿Te acuerdas que asesinaba a cristianos? Hechos 26:10. Instrumento escogido, eklogé, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Romanos 9:11. 7 veces, solamente 7 veces. Y en esas 7 veces Dios ejerce su soberanía de escoger a quien quiere. Por eso el drogadicto ya no se droga. Por eso el alcohólico nunca más vuelve a tomar alcohol. Por eso el ladrón nunca más vuelve a robar. Si es verdad que fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. Mira, Romanos 9:11. Aquí habla, ¿te acuerdas aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Te acuerdas? Mira, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, todavía no nacían, todavía no habían hecho ni bien ni mal, porque pues estaban dentro del vientre de su madre. Mira, para que el propósito de Dios conforme al eklogé, elección, permaneciese, no por las obras, sino
por el que llama. Ahí mismo, Romanos 11:7. Ahí, en lugar de escoger al primero en nacer, Dios escoge al segundo. ¿Sí te fijas la fuerza de esa palabra? Es Dios el que elige, es Dios el que escoge, es Dios el que decide a quién da vida. Sí, mi hermano. Sí. Mira, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquí está hablando de que él pues quisiera ser anatema en el lugar de sus hermanos para que sus hermanos de Israel se salven. Es todo el contexto. Dice, pues Israel tenían las promesas, tenían la palabra de Dios, eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, no lo logró. Evidentemente por la incredulidad, por la rebeldía, por la dureza de su corazón. Pero los eclogé, escogidos, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Regresa por favor a Primera de Tesalonicenses 1:4. Entonces fíjate bien, mi hermano, qué importante es cuando nosotros vemos los detalles en la palabra. Mira lo que le dice el Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque estamos completamente seguros, hermanos amados de Dios, de que son elegidos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo lo sabía? Y tú inmediatamente puedes decir, pues es que era el apóstol Pablo, mucho discernimiento, muy espiritual, ¿verdad que sí? El mejor predicador después de Jesucristo, pues el mejor predicador de todos los tiempos, ¿verdad? Casi fue el que escribió el Nuevo Testamento y podemos deducir, pues ¿cómo no lo iba a saber? Pues si era Pablo. Mira versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Esa palabra en el griego dunamis, eficacia, fuerza, capacidad, milagro. Sino también en eficacia, en fuerza, en capacidad, en milagro, en o por el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Esa palabra certidumbre en el original es total certeza o plena convicción. Es decir, lo que les dice el apóstol Pablo, pues estamos completamente seguros, hermanos amados, que ustedes son elegidos de Dios. Y en el versículo 5 nos dice, pues es que el evangelio no solamente llegó a ustedes en palabras, sino en eficacia, en fuerza, en capacidad. Es decir, ustedes son un milagro vivo por el Espíritu Santo. Y de eso hay total certidumbre, total certeza, plena convicción. Y yo me acuerdo, mi hermano, mi hermana, regresa al versículo 3, por favor, que una vez en Acapulco, yo apenas había llegado al evangelio. Y me acuerdo que el pastor dijo, ¿quién cree en los milagros? Y muy pocas gentes levantaron la mano. Creo 3 o 4, pero entre ellas yo. Y dice, ¿usted cree en milagros? Le digo, sí. Dice, ¿cuántos milagros ha visto? Le digo, no más uno. Yo. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Eso es lo que les está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia de Tesalónica. El evangelio no solamente llegó en palabras,
sino con fuerza, con poder, con dinamita. Ustedes son un milagro. Es lo que le está diciendo él. Es lo que les está diciendo él. Ahora mira, vamos a regresar 2 versículos. Versículo 3. ¿Por qué les dice el apóstol Pablo, ustedes son elegidos? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque el evangelio les llegó no solamente en palabras, es decir, no de oídas, sino con poder, con milagro en la vida de cada uno de ustedes, los que están en Tesalónica. ¿Te puedes imaginar si nos escribieran una carta a nosotros como congregación? ¿Qué nos dirían a nosotros? ¿Qué nos dirían? Ahora mira, ¿por qué tiene plena certeza el apóstol Pablo? Mira lo que dice aquí, versículo 3. Acordándonos sin cesar, esto apenas se los acaba de escribir, delante del Dios y Padre nuestro. Y aquí nos dice por qué Él tiene la certeza total de que son elegidos. ¿Por qué Él tiene la certeza que no solamente oyeron el evangelio, sino que lo atesoraron en su corazón? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene la certeza de que cada uno de la iglesia de Tesalónica es un milagro vivo? Por esto, mi hermano, mira, porque él en el versículo 3 dice que se acuerda delante de Dios y nuestro Padre, número 1, de la obra de su fe. Número 2, del trabajo de su amor. Y número 3, de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo estaba echando mano del discernimiento. No. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Nada más estaba viendo cómo era la vida de la congregación de Tesalónica. Y eso era suficiente para decirles, ustedes son elegidos. Ustedes son un milagro de Dios. No solamente han oído el evangelio, son hijos elegidos de Dios. Mira, número 1, la obra de vuestra fe. Podemos ir a Juan 6:28, por favor. ¿Qué es la obra? La obra de su fe. Mira Juan 6:28. Juan 6:28. Te platico un poquito el contexto. ¿Te acuerdas? En este capítulo 6 alimentó casi 20,000 personas. Y ya después lo andaban buscando. Y cuando lo encuentran dice Jesús, pues ustedes no me buscan por la palabra, sino porque llenaron la pancita. ¿Sí se acuerdan? Era muy sincerote Jesús. Ese es más o menos el contexto. Mira Juan capítulo 6:28. Entonces, estos gorrones, dice aquí, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa palabra obras es ergon en el griego y quiere decir trabajo o labor. Es decir, lo que le están diciendo a Jesús o preguntando a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica el trabajo de Dios? Es decir, ¿qué trabajo tenemos que hacer nosotros? Es decir, si nosotros viéramos a Jesús, pues yo creo que le preguntaríamos lo mismo. ¿Qué es lo que Dios exige? ¿No es verdad? Mira el siguiente versículo, la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es, ergon otra vez, este es el trabajo, la labor de Dios o que Dios exige. Y pudiéramos pensar miles de cosas. Que vayas al templo, que diezmes, que cooperes harto, que te vayas a las procesiones. No, mi hermano.
La obra que Dios exige de cada cristiano o creyente o cada que se dice hijo de Dios, de cada uno, mira, que creas en el que Él ha enviado. Es decir, que la obra de Dios más importante que cada creyente puede llevar a cabo es solamente creer. Solamente creer. Pero ¿sabes qué? Esta palabra creer no está escrita o no está traducida correctamente. Es pistébete y literalmente quiere decir que estén creyendo. ¿Sí te fijas que no es lo mismo? Que estén creyendo en el que Él ha enviado. Que estén creyendo que lo que Él te está diciendo. ¿Cuántas veces te puede hablar Dios? Bueno, yo desde que llegué a Jesucristo, cada que abro mi Biblia, Él me habla. ¿Cuántos años, quiero que pienses tú, cuántos años tienes desde que tú conoces de Dios? Bueno, pues aquí la idea precisamente es esa, de que tú constantemente le estés creyendo lo que Él nos dice en su palabra. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué medio nos habla el Hijo de Dios? Su palabra. Vamos por favor a 2 de Timoteo 3:16. Entonces mira, ¿cuál es la obra de vuestra fe? No es otra que le creas. Que le creas todo lo que dice desde la fundación del mundo. Que le creas el horror del pecado. Que le creas cuando Él te dice que estás seguro en las manos de Dios. Que le creas cuando Él te dice que busques primero el reino de Dios y su justicia. Y que lo demás Él te lo va a dar por añadidura. Que le creas cuando te dice en Marcos 4, por ejemplo, que la palabra fue sembrada en tu corazón y que muchas veces hay persecución o tribulación a causa de que tú te acercas a Dios. Pero que si aguantas, que si soportas, Satanás se va a retirar. Eso es lo que dice la palabra, mi hermano. Entonces mira, este versículo ya lo hemos visto en otras ocasiones. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira todo lo que hace la palabra. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, sea íntegro, esté equipado, esté acompletado, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿qué era lo que veía el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica? Que le habían creído a Dios. ¿Qué era lo que veía Pablo en la iglesia de Tesalónica? El resultado de estar en el evangelio no es otro, son las buenas obras. Eso era lo que Pablo veía. ¿Por qué tenían buenas obras? Bueno, derivado ¿de qué? De que habían creído. De que habían creído el evangelio. ¿Puedes regresar por favor a 1 de Tesalonicenses, por favor? Ahí donde estábamos, 1:3. Entonces, ¿sí te das cuenta, mi hermano, mi hermana? ¿Sí te das cuenta por qué el apóstol Pablo dice, ustedes son escogidos? El evangelio no solamente llegó en palabras, no. Ustedes son un milagro cada uno, un milagro. 1, la obra de vuestra fe. 2, el trabajo de vuestro amor.
Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se expresa el amor a Dios? Obedeciendo. Ok. Aquí habla del trabajo de vuestro amor. Si el amor a Dios se expresa solamente en obediencia, el amor a los demás se expresa solamente. ¿Podemos ir por favor a Hebreos 6:10? Solamente se expresa sirviendo a los demás. Fíjate bien, mi hermano. Si te fijas las cosas que veía Pablo en los cristianos de Tesalónica, una, le habían creído a Dios. ¿Qué sucede? Es muy sencillo, mi hermano. Ver cuando la gente le ha creído a Dios. Yo conozco una persona, mi hermano, de más de 20 años de alcoholismo y más de 12 a 15 años de drogadicción. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? Tiene algunos años en el evangelio y es el primero que llega a la iglesia y es el último que se va. Y yo algunas veces he platicado con él. Hay muchas reuniones en la iglesia. Creo que nada más un día no hay reunión en la iglesia. A todas asiste. Y es el primero que llega y el último que se va. Desde que llegó a Jesús, nunca más se ha drogado y nunca más se ha alcoholizado. Te voy a hacer una pregunta. ¿Le creyó a Dios? ¿Y por qué si tú no lo conoces, me dices que sí le creyó a Dios? ¿Por qué? Porque estás oyendo su caminar, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede cuando no le crees a Dios? Simplemente, dijera la chaviza, X. ¿No es verdad? Entonces mira, mi hermano. Primero, la iglesia de Tesalónica le creyó a Dios. Número 2, el trabajo de vuestro amor. Y mira Hebreos 6:10 lo que dice. Mira. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos, ¿y qué dice después? Y sirviéndoles aún. ¿Sí te fijas cuál es el trabajo de vuestro amor, mi hermano, mi hermana? ¿Sí te fijas? ¿Qué es? Servir a los santos. ¿Qué es? Desgastar tu vida. ¿A cambio de qué? A cambio del bienestar de las personas. Es ese amor que sirve y que come al último, mi hermano. Es ese amor que da aunque los demás no den. Es ese amor que ama aunque no lo amen. Es ese amor que se preocupa por los demás, aunque nadie se preocupe por él. Regresa ahí donde estábamos, Primera de Tesalonicenses 1:3. Entonces, si te fijas, mi querido hermano, ¿por qué les dice? Ustedes son elegidos de Dios. Le han creído. Y porque le creen, viven de otra manera. Y no solamente le han creído, sino están sirviendo. Era una iglesia que servía. Y mira, número 3. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra constancia es hupomoné en el griego. Y te voy a decir qué quiere decir. Es importante, sí, mi hermano, porque cuando vemos el idioma original podemos entender lo que el Espíritu claramente nos quiere decir. Esa palabra constancia, hupomoné, es paciencia bajo presión. Es perseverar
en las dificultades. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces tenemos dificultades? ¿Qué es lo más sencillo? Correr. No. Lo más sencillo cuando tienes una dificultad con alguien es decir, pues yo recojo mis canicas y me voy. Niños espirituales. Jupomoné, aguantar la prueba alegremente. Fíjate lo que quiere decir. Te digo esto, mi hermano, mi hermana, para que tú tengas, pues, que tengas un poco más amplio lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Hay 3 características en la iglesia de Tesalónica, en los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Y por eso les dice el apóstol Pablo, ustedes son elegidos de Dios. El evangelio no solamente lo han oído. Tristemente en las congregaciones, mi hermano, mi hermana, hay mucha gente que nada más ha oído el evangelio, pero no se ha quedado en su corazón. Y para eso estamos aquí. ¿Por qué el Espíritu Santo les dice a la iglesia de Tesalónica, ustedes son elegidos? Pues estas 3 cosas las tenían ellos. Y entonces a la luz de la palabra tú tienes que ver si tú las tienes. Y si no las tienes, mi hermano, mi hermana, más vale que hagas algo. Más vale que hagas algo, más vale que reconozcas tu pecado, más vale que te arrodilles delante de Dios, más vale que cambies de camino, porque tu camino no es de vida, es de muerte. Muerte física y muerte eterna. Entonces mira, jupomoné, paciencia bajo presión, perseverar en las dificultades, aguantar la prueba alegremente. Y quiere decir literalmente constancia bajo cualquier circunstancia. Es decir, constancia. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú vienes bien contento al templo, pero cuando hay problemas ya no quieres venir? Dices tú, ¿te duele una uña? La uña del dedo chiquito. Y dices tú, ¿hace frío? Y dices tú, pues ahora hace frío. ¿Hace calor? Y dices tú, ay, qué calor hace. Está lloviendo y dices tú, ay, está lloviendo. Y está nublado y dices tú, ay, yo creo va a llover. Y así por el estilo. Pues mira, mi hermano, esto es lo que dice. Constancia bajo cualquier circunstancia. Constancia bajo cualquier circunstancia. Es decir, haya problemas o no haya problemas. Ser constante. Estés saciado o tengas hambre. Te lleves muy bien con todos o no te lleves muy bien con algunos. ¿Sí? ¿Sí entiendes lo que está diciendo el Espíritu Santo? Constancia bajo cualquier circunstancia. Es decir, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros servimos, pero nomás cuando estamos de buenas? O nomás cuando queremos, o nomás cuando podemos. Pues eso no era lo que tenían los cristianos de Tesalónica. Mira, eran constantes bajo cualquier circunstancia. ¿Y por qué eran constantes bajo cualquier circunstancia? Porque ellos ponían o tenían puestos sus ojos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú dices, ¿esperanza? ¿Cuál esperanza? Vamos a 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4, para una herencia incorruptible, que no se pudre, que no cambia, incontaminada, libre de contaminación, totalmente pura,
e inmarcesible, que no se marchita o que no pierde su brillo. Reservada. Esa palabra es tan interesante. Esa palabra en el griego quiere decir custodiada. ¿Y sabes qué implica? Que está custodiada por el mismo Dios del cielo y la tierra. Esa herencia está custodiada por Dios. ¿Dónde? En los cielos. Para vosotros, versículo 5, que sois guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Regresa por favor a 1 de Tesalonicenses 1:3. Si te fijas qué interesantes características de los cristianos de la iglesia de Tesalónica, mi hermano, mi hermana. Tú tienes que pensar si tú tienes esas características. ¿Por qué? Porque estas características las tienen las personas que van caminando para el cielo, que van caminando donde vive el Hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana, si no las tienes, tienes que cambiar de camino. Tienes que cambiar de camino. Entonces mira, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe. ¿Cuál es la obra de vuestra fe? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les dice Jesús, que le crean. Solamente que le crean. ¿Se puede creer la palabra de Dios hasta el punto de olvidar tus planes, tus metas, tus intereses, los propósitos que tú tenías antes en tu vida? ¿Se puede creer la palabra de Dios hasta el punto de cambiar tus parámetros? ¿Hasta el punto de despreciar las cosas materiales? ¿Sabes qué? Pues ese tipo de parámetros diferentes era lo que Pablo veía en la iglesia de Tesalónica. Sus parámetros habían cambiado. Cuando no conoces de Dios, todo te llama la atención. Los vicios, vaya. La sensualidad, los carros, los zapatos, la ropa, el dinero, la comodidad, el lujo. ¿No es verdad? Y nomás querías tener cada día más y más y más y más. Yo conozco gente, mi hermano, mi hermana, que tiene el closet lleno de ropa, incluso con etiqueta. Ya luego se cansa de ver la ropa ahí con etiqueta y la regala. Y dices tú, y la pregunta es, ¿y para qué la compraron? Pues a ver, dímelo tú. Número 2, el trabajo de vuestro amor. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? El trabajo de vuestro amor va mucho más allá que solamente servir. Mucho más allá. ¿Sabes qué quiere decir? Esa palabra, el trabajo de vuestro amor, en el original es que trabajes hasta el cansancio, que trabajes hasta el apaleamiento, que trabajes hasta estar molido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Se puede trabajar arduamente, ya no por ti, por los demás? ¿Se puede trabajar sin descanso por los demás? ¿Se puede trabajar hasta el apaleamiento sin los demás? ¿Se puede amar a las personas aunque no te amen? ¿Se puede dar aunque los demás no den? ¿Se puede dar incluso la misma vida por los demás aunque nadie te lo agradezca? Pues ese era el tipo de amor o el tipo de servicio
que el apóstol Pablo veía en muchos de la iglesia de Tesalónica. Y número 3, su constancia bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque estaban viendo la esperanza que tenemos en el cielo. ¿Cuál? La de la vida eterna. Su constancia continua a pesar de todo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Podemos ir a Efesios 6, por favor? ¿Recuerdas cómo termina el libro de Efesios? Efesios 6, 23 y 24. ¿Sí recuerdas? Mira, por si no te acuerdas. Paz sea a los hermanos. ¿Te acuerdas cómo termina? Ya te acordaste. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 24. La gracia, la salvación sea con todos los que aman o los que obedecen a nuestro Señor Jesucristo con amor que no cambia, con amor que no termina, con amor auténtico o con amor inmortal. La salvación sea con todos los que obedecen a nuestro Señor Jesucristo con obediencia que no cambia. Mira cómo termina el libro de Efesios. Paz, amor, fe y salvación para todos los que obedecen inalterablemente a nuestro Señor Jesucristo. Regresa por favor a Primera de Tesalonicenses 1:4. ¿Qué te parece la palabra, mi hermano? ¿Qué te parece? Ahora sí podemos entender por qué les dice, ustedes son elegidos. Ahora la pregunta que tú te tienes que hacer, mi hermano, es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque si tú no sientes estas cosas, mi hermano, mi hermana, mira versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, porque estamos completamente seguros, hermanos amados de Dios, que son elegidos, que son sellados por el Espíritu Santo de Dios, que son hijos de Dios. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a nosotros, a ustedes, a vosotros, en palabras solamente, sino también en poder, en eficacia, fuerza, capacidad, milagro, por el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, total certeza, plena convicción. Si te fijas por qué les dice que son elegidos, que cada uno de ellos es un milagro. ¿Por qué? Por estas 3 cosas. 1, le han creído a Dios, y porque le han creído, lo han dejado todo. Número 2, ¿cuál era? Servicio. Se desgastaban por los demás. Y número 3, había constancia bajo cualquier circunstancia, porque tenían su mirada puesta en la esperanza. Ahora, quiero que entiendas esto, mi hermano. ¿Cómo se llamó el mensaje? El milagro de la conversión. Vamos a Primera de Pedro 1:1, por favor. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Tú tienes que pensar. Tienes que pensar cómo está tu corazón. ¿Me ayudas con el piano, Job, por favor? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, mi hermano, mi hermana, que los elegidos
los que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú ahorita te estás preguntando, bueno, y esas tres cosas, ellos obviamente las tenían. Obviamente así vivían. Y si tú dices, ¿es posible vivir de esa manera? ¿Qué crees? Que sí. Si tú eres sellado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te capacita para obedecer. Te capacita para amar aunque no te amen. Te capacita para servir aunque comas al último, o aunque a ti nadie te sirva. El Espíritu Santo te capacita para preocuparte por los demás aunque nadie se preocupe por ti. ¿Es posible vivir de esa manera? Sí, mi hermano. Si tú eres sellado por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que enseña la Biblia. Mira, primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2. Elegidos, eclectos, escogidos, favoritos, precioso. Escogido, favorito, precioso, elegido. Según esa palabra presciencia, según el conocimiento anticipado de Dios Padre, por la santificación del Espíritu Santo, porque te consagró el Espíritu Santo, te eligió, te escogió, te seleccionó. Y al seleccionarte, el Espíritu Santo te capacita. ¿Para qué? Mi hermano, mi hermana, si tú no te dan ganas de buscar a Dios, si no te dan ganas de venir al templo, si no sientes sed de la palabra de Dios, si no está en tu corazón obedecerlo, agradarle, mi hermano, mi hermana, es porque solamente el Evangelio ha llegado a ti en palabras, no en poder. El Espíritu Santo tal vez esté hablando a tu corazón, pero tú no lo dejas entrar. El Espíritu Santo tal vez esté hablando a tu oído, pero tú los has embotado. Romanos 5:6. Por eso te digo, mi hermano, si tú dices, ¿es posible vivir así? Sí. Sí. ¿Es posible que no puedas estar un solo día apartado de Dios? Sí. Pero solamente si habita el Hijo de Dios en tu corazón. Si no habita, no lo buscas. Si no habita, no te hace falta. Si no habita en ti, por eso no amas a los demás. Si no habita en ti, por eso para ti es igual si vienes al templo o si no vienes. ¿Sí me entiendes? Mira Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esa palabra es miserables, despreciables, esa palabra es sin capacidad. Porque cuando aún éramos despreciables, miserables, incapaces de tener vida, incapaces de salvarnos, a eso se refiere. A su tiempo murió por los impíos.
7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No es verdad? Y que Él nos dio vida. ¿Sabes qué le está diciendo? No sé si te fijaste en lo que yo leí, Juan 3. Que llega Nicodemo de noche y empiezan a conversar. Y en esa conversación tan cortita le dice Jesús: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Tú pregúntate cómo un hombre como Nicodemo, que vivía todos los días, todo el día en el templo, que diezmaba hasta lo que no se debería de diezmar. Pregúntate cómo una persona que puede estar dentro del templo no le alcanzaba para ir al reino de Dios. No tenía vida eterna. ¿Sabes qué? El día de hoy en las congregaciones hay mucha gente que está dentro de los templos, pero que están igual que Nicodemo. Están muertos espiritualmente. Hoy la palabra, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Él es el que da vida. Él es el que te capacita, te da esa capacidad de buscarlo, de amarlo, de obedecerlo, de amar a los demás, de servir a los demás. Por eso te digo, si tú te preguntas, ¿es posible creer lo que dice la palabra? Sí. Es posible, una vez que lo crees, desgastar tu vida por los demás. Sí. Es posible bajo cualquier circunstancia buscar, anhelar al Hijo de Dios. Sí. Si tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Si no lo tienes, no lo buscas. Si no lo tienes, no sirves. Si no lo tienes, no le crees. Si no lo tienes, no lo buscas en cualquier circunstancia. Es más, no te hace falta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve a Colosenses 1:12, por favor. Si te fijas cómo la Biblia enseña que es el Espíritu Santo, es Dios el que da la capacidad. Por eso dice 1 de Timoteo 1:12: doy gracias, dice el apóstol Pablo, al que me fortaleció, al que me dio el poder, a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque Él es el que da vida. Mi hermano, mi hermana, tú a la luz de la palabra tú tienes que ver si tu vida no es esta de la iglesia de Tesalónica, de los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Tienes que entender que estás muerto espiritualmente. Muerto. Y tienes que cambiar, tienes que reconocer tu pecado delante de Dios. Tienes que doblar la rodilla delante de Dios, porque si no lo haces, es cuestión de tiempo para que te encuentres eternamente en el infierno. Mira lo que dice aquí Colosenses 1:12: con gozo, dando gracias al Padre. Y mira esta palabra: que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es el que nos hace aptos? Dios. Esa palabra en el griego quiere decir competente, suficiente, adecuado. Antes de que Dios nos hiciera aptos, nosotros no éramos suficientes.
nosotros no éramos competentes, nosotros no éramos adecuados. ¿Quién es el que nos hace aptos? Dios, a través del Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Por eso es necesario, mi hermano, mi hermana, Él es el que nos hace aptos para ser herederos, para participar de esa herencia eterna en el cielo, esa que dice Pedro, que no se corrompe, esa que no tiene mancha, que ni siquiera pierde su brillo. Versículo 13. Una vez que nos hizo apto, mira, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no somos hijos de Satanás. Ya no estamos a oscuras. Ya no estamos ciegos, sordos, mudos. Pero si te fijas que es Él. Es Él el que nos hace aptos, nos quita, nos saca de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mi hermano, mi hermana, este es el milagro de la conversión. Lo que antes no valía, para ti ya vale. Antes no podías ver a Dios, ahora lo ves en todos lados. Antes tú no lo oías, ahora ya lo escuchas. Antes no lo sentías, ahora ya lo sientes. Antes jamás lo buscaste, ahora ya lo buscas. Ese es el milagro de conversión y es lo que tú tienes que ver a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. Si somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo el que te da esa certeza, esa seguridad. Mi hermano, mi hermana, si tú dices, no, yo no le creo, no, yo no pienso en las demás personas, solamente pienso en mí, en mis necesidades, en mi comodidad. Buscarlo en cualquier circunstancia, no. La verdad, yo no lo busco. La verdad, a mí no me hace falta. Mi hermano, mi hermana, Juan 6:37. No tienes vida. No tienes vida. Solamente caminas, pero estás muerto espiritualmente. Solamente te mueves, pero eres un muerto viviente. Esa es la diferencia entre estar vivo del Espíritu y estar muerto. ¿Sabes una cosa? El que busca, encuentra. Al que pide, se le da. Y al que toca, se le abrirá. Mira lo que dice aquí la Escritura. Juan 6:37, por favor. Todo lo que viene, mira, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Estos somos los elegidos, los que antes de la fundación del mundo Él ya nos conocía. Efesios 1:4, Jeremías 1:5, Gálatas 1:15. Pablo, estos son los elegidos. Pero quiero que pienses aquí en el final de este versículo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esa palabra "y" en el griego es también. También
el que a mí viene, dice Jesús, no lo echo fuera. Pero esa palabra en el original, viene, es viene para quedarse. Viene y jamás se va. Mi hermano, mi hermana, aquí nadie de los que estamos aquí debería de ir al infierno. Ninguno de ustedes, ninguno de su familia. Pero es necesario que tú vengas a Jesucristo. Pero es necesario que tú reconozcas que eres miserable delante de Dios. Pero es necesario que reconozcas tus pecados. Y aún más necesario que cambies de dirección. Mis hermanos, nosotros diariamente hacemos la tarea por cada uno de ustedes. Se trabaja de día y a veces de noche para que tú puedas llegar a sentarte a oír la palabra. Si tú llegas al teléfono, si tú llegas a pensar en otras cosas, si tú llegas a ocuparte de otras cosas, mi hermano, mi hermana, mis manos están limpias de la sangre de cada uno de ustedes. Es necesario, mi hermano, mi hermana, dice Hebreos 2, que atendamos las palabras de Dios. Porque dice, no sea que nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande. Todos los que estamos aquí tenemos acceso a esta verdad. Todos. ¿Ya viste cuál es la diferencia entre oír el evangelio solo en palabras y el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en tu corazón? Esa es la diferencia, mi hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes han sido elegidos. Estamos completamente seguros, son elegidos. Ustedes son un milagro. ¿Cuál milagro? De la conversión. Eso es lo que dice la palabra esta noche, mi hermano, mi hermana. Ojalá que esta palabra pueda ayudarte y te dé luz sobre qué camino están caminando tus pies. Mis hermanos, hay algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y para ser despedidos. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por el servicio de esta noche. Gracias por tu palabra. Te pido que puedas guardarla en nuestro corazón y podamos obedecerla. Recibe las ofrendas de todos los hermanos que vayan a dar su ofrenda y acompaña a todos a sus casas con bien. En el nombre de Jesús, amén.